climático. Y finalmente, me parece importante ver si la situación del COVID-19 nos ayuda a pensar mejor, a darnos lecciones sobre la lucha contra el cambio climático. Entonces, voy a intentar responder con elementos a estas tres preguntas. Primero, pues hay mucha literatura sobre cómo el rápido cambio del tiempo o de pronto el cambio climático, es decir, a más largo término, puede influenciar la transmisión de viruses. En el hemisferio norte, por ejemplo, con el calentamiento global, los inviernos van a ser menos intensos y podría empezar, digamos, la sobrevivencia del virus de la influenza desde otoño. Entonces, un virus de la gripe que esté más activo durante un periodo más largo. De hecho, se puede calcular que si todas las otras cosas son iguales, el riesgo de influencia se aumentaría por 20 o 50% en zonas altamente pobladas para el futuro. Eso es un primer impacto. Segundo, el calentamiento global tiende a hacer migrar las especies, animales, vegetales en el hemisferio norte hacia latitudes más al norte. Para especies que están en montañas, más en altitud, y para especies marinas, más en profundidad. Eso para que las especies pues vuelvan a rangos de temperatura que conocían antes. Y los mosquitos no escapan a la regla. De hecho, están extendiendo sus territorios. Vemos cómo en España o incluso el sur de Francia se están propagando enfermedades infecciosas más fácilmente. Y, por ejemplo, este Aedes aegypti, que es un vector de la malaria. Entonces, eso es un impacto del cambio climático sobre las epidemias. Y tercero, unos trabajos mucho más recientes que tienden a mostrar en general que más temperatura y más humedad dificultan el virus para, digamos, propagarse. Es decir, con unos inviernos secos, por ejemplo, tenderían a aumentar la sobrevivencia del virus fuera del cuerpo humano, pero insistiendo que este efecto primero no es totalmente consensual de momento y muy probablemente, y eso sí es consensual, muy pequeño. Muy pequeño respecto al grado de contacto entre las personas, entre las medidas que se adoptan en una ciudad, entre los hábitos. Por ejemplo, en Francia vemos de manera muy irresponsable toda la gente en terrazas tomando café, cervezas, bueno, sin una máscara. Bueno, y frente a sistemas de salud. Entonces, el efecto del cambio del tiempo es bastante menor comparado con todo esto. Yo trabajo sobre los impactos que tiene la deforestación sobre el clima, entonces me parece muy importante resaltar eso. Tenemos amplia literatura científica que muestra que malaria, influenza aviaria, ébola, fiebre amarilla tienden a ser más presentes en zonas recién deforestadas. Un ejemplo está en la Amazonía peruana, este artículo que muestra el impacto que tiene la deforestación. De pronto se puede cortar el micrófono, que se escucha. Patricio se llama. Ya, gracias. Entonces, el efecto que tendría la deforestación sobre la tasa de mordisco del vector de la malaria. Y resulta que en zonas recién deforestadas de esta Amazonía, la probabilidad de que el ser humano esté mordido por este Anopheles, este mosquito, es hasta 300 veces más alta. ¿Esto por qué? Porque el mosquito tiene mucho menos víctimas, no tiene tantos animalitos
que picar, solamente el ser humano, y tiene menos predadores. En un bosque es una jungla una guerra diaria para el mosquito para sobrevivir. Entonces, menos predadores, menos víctimas queda el ser humano y eso aumenta muchísimo los riesgos de malaria. También lo vemos en Brasil, donde hay más literatura sobre eso, que una tasa aumentada de deforestación resulta en casos de malaria y entradas hospitalitarias más grandes alrededor, en la zona. Y para parafrasear el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, podríamos decir que eso es la crónica de una pandemia anunciada. Sabemos desde hace mucho que los humanos son anfitriones de patógenos cuando se aventuran o cambian los hábitats de estos animales. Entonces, aquí les muestro un cherry picking, un muestreo. En 2008 ya sabíamos que hay tendencias globales al aumento de las enfermedades infecciosas emergentes. Estas famosas zoonosis, que son estas enfermedades que saltan del animal al ser humano. Ahora estamos entre 2 y 10, paso de 2 a 10 por año. ¿Sí? Entonces es bastante importante. Otros artículos globales que muestran esta tendencia, reportes de la OCDE en 2011, sobre pandemias, la portada del Times de 2017, del Time, perdón, que no estamos listos para la próxima pandemia, efectivamente. Una cascada de advertencias que fueran dejadas de lado. Y la ciencia ficción, que se puso también en eso, en 2014, este bestseller Spillover, que dice Infección animales y la próxima pandemia humana, ¿sí? Mostrando un mono, bueno, en este caso sabemos que es más de pronto un pangolín o un murciélago. Y de hecho, mi favorito es la novela de Deon Meyer, que ustedes pueden buscar la citación en esta novela que se llama Fever. Y dice en algunos párrafos la siguiente cosa. En el árbol de mango había un murciélago que tenía una diferente especie de coronavirus en su sangre. Un nuevo coronavirus había nacido, uno que podría infectar a la gente de manera fácilmente, cuando esté inhalado y con la habilidad de hacerlos extremadamente enfermos. Entonces, esto es de 2017 y no es suerte, es simplemente que Deon Meyer se documentó con muchísimos infecciólogos a través del mundo para pedirles simplemente cuál es el escenario catastrófico realista que ellos ven. Y dijeron eso. O sea que la ciencia ya sabía y había advertido cómo lo estamos haciendo con el cambio climático, de hecho. Bueno, hemos visto que se hablaban bastante de impactos positivos y visibles sobre el medio ambiente durante estas cuarentenas, sobre todo la contaminación del aire. Vemos que China, por ejemplo, redujo de 25% de CO2 en tan solo un mes, lo que corresponde a las emisiones anuales de Colombia, por ejemplo. Vemos que contaminantes como dióxido de nitrógeno, que depende del transporte, bajaron bastante. Aquí vemos en la parte de abajo los mapas de China, donde este hotspots rojo o amarillo se vuelve en un mes invisible, dadas las condiciones de cuarentena. Menos partículas finas también, en Bogotá en particular, y pues reducción del tráfico aéreo, del transporte, lo que ocasiona también menos contaminación sonora.
Sí, eso se sintió sobre todo de noche. También estas fotos virales que vimos de la naturaleza retomando sus derechos en los canales de Venecia. Aquí vemos los ciervos. En la parte, sí, de abajo estoy buscando el pointer, pero aquí no lo veo. Aquí los ciervos en la periferia de París, que no se habían visto desde hace mucho tiempo. Zorros, cuando usted salía de noche en Bogotá, y los delfines en la bahía de Cartagena. Bueno, obviamente hay que estar muy cuidadosos con estas imágenes que no necesariamente tienen mucha representatividad del medio ambiente como tal. Y además pueden ser falsas, es decir, tomadas de otro año o incluso totalmente montadas. Bueno, y lo que es importante señalar es que esconde esta cuarentena unos impactos negativos bastante graves. Primero, durante el COVID, el cambio climático no se detiene. Es decir, si miramos las temperaturas globales, mayo de 2020 es el más caliente de nuestros registros, sí, para el mundo. Entonces, mayo 2020 fue así, abril 2020 fue el segundo más caliente de todos los registros y junio 2020 apunta también a ser récord mundial jamás registrado. Vemos también estas temperaturas. Aquí la mosaica muestra de enero de 1901 hasta, aquí está, marzo de 2020, y vemos cómo eso va hacia colores mucho más carbonizados, por decirlo de alguna manera. Incluso tienen que cambiar la escala, aquí pusieron rosa, para indicar, digamos, este aumento de temperatura mensual jamás conocido. Vemos también las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta página web les puede indicar diariamente esta concentración medida en Mauna Loa. Y vemos esta curva muy importante, la Killing Curve se llama, desde 1960 hasta nuestros días, que sigue aumentando paulatinamente, pero con seguridad. Y vemos, por ejemplo, aquí abajo, cómo, entonces lo voy a mostrar aquí, eso es mayo, aquí está junio, y aquí principios de julio. Las concentraciones atmosféricas de CO2, ¿sí? Entonces, 418 ppm alcanzado para casi el mes de mayo. Es una concentración jamás medida por el ser humano, y hay un artículo que mostró hace 2 semanas que esta concentración de 418 ppm es la más alta desde hace 63 millones de años. Básicamente para entender un poco cómo estamos cambiando ciclos naturales. Bueno, entonces durante el COVID el cambio climático no se detiene. También sabemos que las crisis globales, como es la del COVID, hacen pausar en general la tendencia de emisiones. De hecho, lo vemos aquí en esta parte para los choques petroleros. Entonces hubo unos plateaux o unas disminuciones muy modestas que no afectaron la tendencia a la alza de las emisiones de gases de efecto invernadero. La disolución del bloque soviético, la crisis de 2008, y de hecho podemos calcular de cuánto sería la baja de emisiones debido al COVID para este año 2020. Tomando en cuenta que la intensidad de carbono de la economía está bajando de 1 o 2% por año, y que el crecimiento económico bajaría de 3%,
este año, pues nos daría 4%. De hecho, eso es lo que indica un artículo muy reciente de Corinne Le Quéré en Nature Climate Change, donde vemos que si las condiciones prepandémicas vuelven a su normalidad a mitad de junio, pues estaríamos entre 2 y 7% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020. Sin embargo, en todas las crisis hasta ahora hubo repuntes, rebotes de las emisiones el año siguiente. Entonces, si miramos exactamente aquí, después de los choques petroleros, otra vez subió y no afectó la tendencia al alza, ¿sí? Y la proyección, pues miren a ver, aquí hay la baja debido al COVID y la proyección debido a todos los estímulos, a las energías fósiles, los anuncios que vamos a ver, podríamos esperar desafortunadamente este tipo de repunte. Las perspectivas económicas, tan solo mirando eso, para 2021 en China se prevé 9% de crecimiento económico. Entonces, obviamente, eso, si se cumple, aumentaría los gases de efecto invernadero mecánicamente. Pero es la mayor reducción que hemos conocido de gases de efecto invernadero. En 2009 fue de 1%, con un repunte a 5% en 2010. ¿Por qué el rebote? Pues primero hay una rápida disminución en los precios de la energía. Hace algunos meses incluso el petróleo tenía en la bolsa de Nueva York, creo, un precio negativo, es decir, se le pagaba para que se queden con el petróleo. Hay grandes incentivos y subsidios a empresas para recuperar rápido. Sabemos, en China, en mayo, las emisiones superaron los de mayo 2019. Ya. Y una década de crecimiento importante que se viene dando en los países en vía de desarrollo. Y otra cosa negativa para el cambio climático es que el COVID no va a afectar sustancialmente el cambio climático, sin hablar de este repunte. ¿Por qué? Porque el cambio climático resulta del efecto cumulativo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que cuenta para el calentamiento global futuro son las emisiones pasadas, presentes y de los próximos años. Entre causa y efecto hay por lo menos una década, es decir, entre menos CO2 debido al COVID, supuestamente, y menos calentamiento, tendríamos que esperar una década. Y eso por la inercia de los océanos, este artículo lo explica bastante bien. Una cosa que es muy diferente de la contaminación atmosférica que resulta del efecto instantáneo. Usted baja o para los carros, el tráfico aéreo y de pronto se ve inmediatamente el efecto sobre el medio ambiente, sobre el smog, sobre el aire. Eso se puede medir muy rápidamente. Otros impactos negativos que tenemos que tener en cuenta para de pronto actuar como ciudadano o como universitario para que esto no pase en los próximos años. La administración Trump, que permite a las compañías estadounidenses que pueden romper o no respetar las leyes sobre contaminación del aire o contaminación del agua. Unos primer ministros, también en Alemania lo vimos, que instan a las autoridades a no respetar los Green Deal o el apoyo, los subsidios a energías renovables. Los estímulos de Trump a aerolíneas. Trump otra vez que no quiere bajar los estándares o aumentar, hacerlos más efectivos los estándares de contaminación. También el coronavirus que hace que conferencias muy importantes, como lo vamos a ver, no se pudieron dar.
Bueno, el primer ministro bávaro, ustedes seguramente han visto eso, y en Colombia, empresarios que piden simplificar durante la cuarentena la licencia ambiental y la consulta previa, pues para hacer proyectos en general contaminantes. Y finalmente, la cereza sobre el pastel, como decimos en mi país, el ministro de Brasil que quiere aprovechar el coronavirus para explotar la Amazonía. Qué linda idea. Entonces, 5 puntos. En 2020 se cancelaron la COP26, donde se tenían que dar, digamos, metas ambiciosas para todos los países que firmaron el Acuerdo de París, y su equivalente en Kunming, en China, para la biodiversidad. También se cancelaron reuniones sobre océanos, donde se tenían que tomar también metas ambiciosas, promesas, compromisos para limitar la sobrepesca. Luego, dejar sin sanciones las empresas en Estados Unidos por contaminar aire y agua, pretextos que sean más y más para no impactar el crecimiento económico. De pronto, menor atención al medio ambiente, pues porque las situaciones de precariedad aumentan, y inestabilidad geopolítica, pues que, digamos, otra vez pone de lado todas estas problemáticas ambientales. Pero es importante decir que el cambio climático mata y va a matar más que el COVID-19. Y no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice toda la literatura científica. El cambio climático es más mortal que el coronavirus. ¿Cuántas muertes? No sabemos exactamente, pero tan solo el calor excesivo, los extremos de calor debido al cambio climático, se cifran en 250.000 muertos adicionales por año. Tan solo una ola de calor en Japón son 1.000 muertos. Entonces, a eso hay que añadirle la propagación de enfermedades infecciosas más fácil, como lo hemos visto, otros extremos climáticos como las inundaciones, sequías, incendios, hasta desaparición de territorios cuando son isleños o de muy baja elevación por la subida del nivel del mar. Y finalmente, menos seguridad alimentaria, sobre todo en los países tropicales, donde las temperaturas, los regímenes de precipitación van a cambiar tanto que no es bueno para los rendimientos de maíz, trigo o soya incluso. Entonces, todo eso hay que sumarlo y de pronto alcanzaríamos, no sé, 1 millón de muertos por año debido al cambio climático, mucho más que el COVID. A mí me gusta entre comillas, resumir el objetivo del cambio climático, la magnitud, con este artículo muy consensual, incluso se puede calcular en clase, a cuánto carbono en la atmósfera adicional tenemos derecho, es decir, a cuánta quema de combustibles fósiles tenemos derecho. Sabemos más o menos las reservas fósiles que hay. Sabemos que 1.000 gigatoneladas de CO2 es lo que nos permite el Acuerdo de París si lo queremos cumplir a 2 grados. Bueno, podemos calcular a cuánto derecho tenemos para quemar estos combustibles fósiles. Y resulta que 1/3 de las reservas de petróleo, la mitad de las reservas de gas y más de 80% de las reservas de carbón se tienen que quedar en el suelo para cumplir el Acuerdo de París. ¿Sí? Es decir, 60 a 80% de los recursos fósiles tienen que quedarse en el suelo para cumplir el Acuerdo de París a 2 grados, ni siquiera a 1.5, a 2 grados. Entonces, eso es masivo. Yo no escuché desde el proyecto Yasuni, que resultó al final un fracaso, desafortunadamente, en Ecuador, no escuché otros proyectos que piensan de manera concertada dejar en el suelo recursos fósiles. Pero eso es la meta. Eso es la meta y pueden leer el artículo y hay varios así. ¿Qué significa eso también? Significa
para limitar a 1.5 grados, que también es una meta que aparece en el Acuerdo de París, reducir en la próxima década de 7 a 8% por año las emisiones de gases de efecto invernadero. 3% si queremos limitar a 2 grados. Entonces es masivo, porque el COVID, en las peores condiciones, logramos 7%. Entonces eso necesita un cambio estructural, una transición ecológica de una magnitud jamás hecha. Entonces concluyo aquí, creo que me demoré un poco, pero básicamente en 5 puntos. Luego pues hablamos y conversamos sobre todo esto. Primero, el cambio climático y la deforestación favorecen estos brotes y propagación de virus. Esto está claro en la literatura. Es probable que la destrucción de hábitats naturales y la globalización de los transportes explican pues, la propagación del COVID. Segundo, el COVID no afecta sustancialmente el cambio climático. El cambio climático es más duradero y letal que el COVID y seguramente pienso yo que el COVID es el ejemplo del peor escenario de lucha contra el cambio climático. Es demasiado tarde, muy mala preparación a pesar de las advertencias científicas y estados de sideración de la población que no deja pensar realmente bien y prepararse, ¿sí? Sin embargo, pues acabo con buenas noticias. De cierto modo, eso es un global warning, es decir, una advertencia global, donde las problemáticas ambientales están o van a estar en el centro y uno pues, se va a tener que posicionar frente a eso, ¿sí? Segundo, hubo brotes de solidaridad muy importantes en todo el mundo y eso es muy importante para luchar contra las problemáticas ambientales, es fundamental. Y vimos, y acabo con eso, que de pronto unos sectores que eran previamente despreciados, como el sector de la salud, de la vivienda, de los agricultores, la alimentación, son absolutamente fundamentales y no podemos funcionar sin eso. Entonces, creo que es bueno recentrarse sobre estas necesidades esenciales, prioritarias para nuestras sociedades. Entonces, dejo aquí y espero que no nos deje la tierra embalada así para el futuro y nosotros embalados, como dicen los colombianos. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Súper interesante la charla. Quería abrir la ronda de preguntas. A ver, seguramente va a haber muchas preguntas sobre el tema. Están silenciados todos, les aviso, así que para hablar pueden directamente abrir el micrófono y preguntar. Bernardo, ¿qué estás escribiendo? Hola, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que en realidad por lo que comentaron ya la respuesta es obvia, pero me gustaría hacerla de todas formas porque hay algo muy explícito que pasaba en Chile. En la zona central de Chile no había llovido hace muchísimos años de forma decente y este año ha llovido como nunca. Entonces existe la creencia popular ahora, o está apareciendo la potencial creencia popular, de que esto se debe justamente a que COVID detuvo muchas operaciones que afectaron de alguna forma un cambio que podría haber fomentado estas lluvias. Entonces, ¿puedo decir con propiedad que no tienen nada que ver? Muchas gracias. Sí, efectivamente, o sea, es muy probable que no tenga mucho que ver. A menos, o sea, lo que puede pasar es que haya mucha deforestación y de pronto con el COVID se detiene. No creo que sea el caso. Los últimos resultados satelitales muestran que incluso las tasas de deforestación han aumentado justo durante el periodo del COVID, pero el clima no estaría cambiando, el tiempo no estaría cambiando tan repentinamente
por la reducción del transporte, como lo mostré. Entonces sería más una creencia. Tocaría ver qué dicen los meteorólogos en este caso, pero es muy probable, sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Luego lo que se puede dar es que con el cambio climático, los episodios de lluvia intensa en esta parte de Chile, tocaría ver las proyecciones climáticas, se hacen más frecuentes y más intensas. Entonces lo que se dio es un ejemplo de lo que podría pasar con el calentamiento global. Pero relacionar un evento al calentamiento global es todavía muy difícil. ¿Puedo hacer una pregunta, Carla? Sí, por favor. Benjamín, primero felicitarte por el trabajo que has preparado y quedarme con la última frase, la conclusión de optimista, porque creo que la conciencia global que hay sobre la importancia de cuidar el ambiente, la vivienda, la salud, la educación, que viene a ser el principal flagelo de la humanidad, no es el calentamiento global, sino la generación de excluidos. Ese es el principal problema. Entonces, confío en que la conciencia que está tomando la ciudadanía y la juventud en particular, más el aporte que agregan las redes sociales, creo que va a moderar las decisiones de los gobiernos que solo piensan en recuperar las economías y aflojar las medidas de cuidado y darle libre curso a los hidrocarburos por un tiempo más. Creo que eso no se va a poder llevar a la práctica porque lo estamos viendo en plena pandemia, las reacciones que provocan, cosas que van en contra del sentido común. ¿Qué pensás? Sí, no, total, o sea, como digo muchas veces, los climatólogos están documentando el colapso. Es decir, nosotros vemos todos los meses unos artículos absolutamente, sí, escalofriantes a veces, y la polarización es extrema durante este COVID. O sea, eso tendría que ser un llamado a la responsabilidad, a tomar en cuenta este ambiente que al fin y al cabo es nuestra salud. Sí, es nuestra salud. Son soportes de vida lo que estamos acabando. ¿Sí? Entonces no son recursos que tendríamos que acabar, sino soportes, sistemas de soportes a la vida, se podría incluso decir. Entonces, lo que vemos es una polarización total entre lo que se sabe y lo que se hace. Entonces, pues yo digo, en Francia, por ejemplo, se dio una convención sobre el clima donde se sorteó a través de la población francesa un panel de 150 ciudadanos que sacaron un reporte súper interesante. Entonces, si está traducido, pues lo recomiendo, con 150 medidas, es decir, desde la población, desde la ciudadanía, la sociedad civil, se da estas medidas muy acordes a lo que dice la ciencia. Y todos de acuerdo con eso, y toda la población se hizo sondeos mostrando que la población aprobaba eso, salvo una medida sobre la reducción de la velocidad sobre las autopistas, que la gente todavía no está muy, pero bueno, todo el resto está muy acorde. Hacer impuestos a las empresas más contaminantes, impedir proyectos nuevos, muy contaminantes y tal. Pero los políticos van en otra vía. Entonces, creo que hay que pasar del nivel de consumidor a los que nos quieren dejar al nivel de ciudadano para actuar a políticas nacionales. Porque eso de el consumidor hace mejor las cosas y tal, eso es demasiado insuficiente. Eso no tiene impacto sobre el cambio climático realmente. Lo que tiene impactos son los cambios estructurales perennes de política nacional. O sea, eso es lo que preconiza la ciencia, el IPCC regularmente todos los 5 años. Entonces, creo que esta polarización va a explotar a partir de un momento, o sea, no se puede sostener. Entonces, sí, va en el mal sentido,
pero pues nosotros estamos a 30 años los climatólogos, entonces toca cambiar ya, eso es fundamental, pero se va a dar de alguna otra manera. Me encanta que estos conceptos se impregnen en el cerebro de los docentes y de los padres de familia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hoy están medio callados, me parece. Yo tengo otra pregunta, Carla. Bueno, dale. Debido a que las buenas costumbres tardan mucho en instalarse y para que en el medio no muramos todos de repente con las nuevas pestes y los nuevos COVID, ¿tienes algún poco de esperanza en lo que puede hacer la farmacología o la medicina, que tampoco tiene que irse al otro extremo? ¿Crees que con nuevas vacunas y prevenciones se va a poder parar los nuevos virus que van a ser cada vez más agresivos? Sí, entonces eso es una pregunta abierta. Pues no soy epidemiólogo ni menos infecciólogo, pero es verdad que, como tú lo dijiste, creo, sí, lo importante es la exclusión. El tema del cambio climático es un tsunami adicional o digamos una gota enorme que de pronto va a hacer derramar el vaso en muchos casos. Entonces depende un poco de lo que vamos a hacer. Es verdad que a nivel de investigación, por lo menos en Colombia, a pesar de ser un hotspot de biodiversidad y que estos casos se pueden dar en cualquier momento, la epidemiología y la biología no es que se hablen mucho y hacen proyectos juntos. Entonces, eso también es algo que hay que mejorar para poder tener sistemas de alertas tempranas, por ejemplo, cuando hay dengue en una región de Colombia, para mostrar a la gente que un árbol no es solamente un pedazo de carbono, como está escrito básicamente en el Acuerdo de París, sino que también no solo permite que haya medicinas naturales, ¿sí? 2/3 de los anticánceres provienen de plantas tropicales, sino que además cortarlos significa más brotes, es decir, una salud que se empeora. Entonces, si logramos mostrar todo el problema multidimensional de la cosa, que estamos acabando con la vida, yo pienso, yo anhelo a que esto se haga insostenible para un político decir a mí no me importa, Claro. o yo quiero acabar con eso, eso es una conspiración. Y bueno, como Bolsonaro, que al final tiene COVID. No voy a comentar esto. Pero creo que sí, la naturaleza, podríamos decir espiritualmente, nos está mandando un mensaje. Entonces, creo que hay que aprovechar también todas estas herramientas para mostrar que es tiempo. O sea, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Porque hemos vivido una crisis absolutamente enorme que tiene fundamentos científicos en la degradación de los hábitats naturales. O sea, eso no está para nada descorrelacionado de lo que hacemos como humanos. Lo que pasó con los murciélagos en Wuhan y estos mercaditos y tal. Entonces, racionalmente, pero no funciona siempre así, yo pensaría que esto tiene que mejorarse y las soluciones están a la mano. Es decir, los reportes del IPCC no es que inventen soluciones, dicen en este país, en tal país, hay tal solución, toca generalizarla, toca hacer reporte, hacer acciones, plan de acción. Eso se puede, es perfectamente posible. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo quiero hacer una pregunta. Sí, claro, por favor, adelante. Buenos días, Benjamín. Yo quisiera hacerte una pregunta sí, ¿cuál es tu opinión de cómo se debería presentar bien un mensaje para que los tomadores de decisiones, digamos, no se dejen influenciar por el hecho de que
listo, o sea, van a decir que a 5 meses de cuarentena en la que se dejaron de emitir gases de efecto invernadero por empresas, por el parque automotor de las ciudades, y no hubo cambios en la temperatura. Entonces, que no tengan una idea errónea de que, entonces no está vinculado el cambio climático con esta emisión de gases, sino que lo que tú dices obedece pues a, digamos, a series de tiempo mucho mayores, de más de 30 años, que una cuarentena pues no va a frenar en 5 meses. Entonces, ¿cómo sería, según tu opinión, digamos, un buen mensaje para estas personas que, digamos, no tienen pues como la formación en las ciencias atmosféricas? Sí, bueno, pues hay todos los reportes del IPCC, por ejemplo, o del IPBES, que es el equivalente para la biodiversidad, tiene resúmenes de 30 páginas que obligo a todos mis estudiantes por lo menos leerse esto. Resúmenes para policy makers, es decir, para tomadores de decisión. Se supone que cualquier tomador de decisión que tiene un impacto sobre la parte ambiental, y de hecho en cada sector, tendría que leérselo para un poco dimensionar el problema. Porque eso no es una variable de ajuste y tal, no, es un problema global que afecta a todos y grupos más vulnerables en todos los sectores. Entonces, yo les mostraría, si tienes un minuto, yo les mostraría un gráfico, ¿sí? Tan solo mostrando los impactos que tiene 0.5 grados sobre todas nuestras vidas, que es este, porque en el Acuerdo de París están las dos metas, 1.5 grados que lograron países del sur y isleños, y 2 grados que es la más consensuada. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso? A 1.5 grados, como podemos ver arriba a la izquierda, pero muestro, ay, no quería esto. Ay. Sí, las olas de calor, digamos la población expuesta a las olas de calor es 2 a 3 veces más alta, ¿sí? Logramos 37% de personas expuestas en el caso de 2 grados, ¿sí? Si le añades 0.5 grados, que aparentemente no significa nada, porque 0.5 grados en nuestra vida cotidiana no es nada, a nivel global es un profundo trastorno del sistema Tierra. El nivel del mar pasaría de 50 centímetros más a 60 centímetros. Pues estos 10 centímetros significan 10 millones de personas más expuestas. La reducción que en los países latinoamericanos, sea Chile, también Argentina o Colombia, dependen también del sector pesquero. Pues a 2 grados disminuye 2 veces más la captura pesquera. E igual para la biodiversidad, los corales ya no existen a 2 grados, todavía existen a 1.5, y los rendimientos agrícolas. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que un pequeño cambio significa muchísimo. Significa muchísimo y tiene impacto en todos los sectores. Entonces, lo que yo daría a conocer o lo que incitaría al tomador de decisión es hacer un análisis de todas las dimensiones del problema ambiental. Por ejemplo, se está deforestando en tal parte por un proyecto de aceite de palma o minero energético. Ver no solamente el impacto del carbono, o sea, yo soy climatólogo, el impacto de la deforestación mayor no es sobre el clima, es sobre la biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos que dan estos bosques. Entonces, cuando uno se pone a cuantificar cada pérdida que tiene en cambio de erosión, cambio en los vientos, cambio en el ciclo del agua, cambio en la diversidad genética, cambio en el ecoturismo, tal, uno adiciona, siquiera tomando a nivel económico, todas estas pérdidas, pues uno ya no corta bosques, uno ya no corta manglares para hacer cualquier cosa, porque esto es una pérdida social, económica, ecológica de todos los niveles. Entonces, es, digamos, mostrar que el problema es multidimensional y nos afecta directamente
si nos tomamos la presencia de espíritu de hacer el estudio. Yo diría eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Súper interesante, la verdad. Esta no los recordaba, pero sí el cambio de 0 a 5 grados, visto gráficamente así, la verdad que impacta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Por ahí? Creí haber escuchado el teléfono, pero bueno. Bueno, si no hay otra pregunta, yo quería proponerles, a ver a los que están conectados y pensando en nuestra próxima actividad, después que terminemos esto para septiembre, que Benjamín nos comparta esos 5 tips para cómo avanzar o cómo hacer frente a todo lo que es el cambio climático, y si quieren lo podemos compartir para que vamos pensando de aquí hasta septiembre, ¿qué podemos, si les parece, colaborar para desarrollar acciones en Latinoamérica en ese sentido? Me parece que todos estamos de acuerdo que tenemos que tomar acciones, quizás hacerlo a nivel multilateral está bueno, tendremos que ver cómo nos organizamos, cómo podemos desarrollar un proyecto para financiar, podemos ir pensando en todas esas aspectos, dimensiones, pero me parece súper interesante, creo que esto abarcaría todas las disciplinas a las que pertenecemos, porque hay ingenieros, médicos, filósofos, hay climatólogos, bueno, hay un poco de todo, de todas las disciplinas, entonces creo que esto podría llegar, sería un tema que podría llegar a integrarnos a todos y que todos podamos aportar nuestro granito de arena. No sé si les parece bien, como idea, lo podemos seguir charlando por supuesto, pero me parece que los 5 tips de Benjamín serían un poco como unas líneas para pensar para nuestra próxima actividad de septiembre. Me parece Sí, genial. Claro que sí. Centralizar un poco las experticias que se podrían dar sobre este tema y armar un consorcio y luego identificar un fondo o tal, y eso es lo que intentamos hacer también aquí. Entonces, con mucho gusto. Sí, pero son muchas universidades de distintos países que están participando, no todos los viernes, pero a lo largo de este ciclo de charlas ha sido así. Entonces creo que podríamos crear una pequeña red entre nosotros, que nos conocemos, que estamos trabajando y que ya nos hemos visto la cara en algunos momentos, creo que casi la mayoría de nosotros, y poder comenzar a pensar en algo de esto y aportar un poquito algo en contra del cambio climático, que nos beneficie a todos, ¿no? Estemos en el país que estemos. Sí, es muy de actualidad, o sea, además hay varias convocatorias que pasan sobre este tema, aparte del COVID, pero también ambiente, biodiversidad, cambio climático, eso. Sí, claro. Bueno, Hugo dice que buena propuesta. Bueno, contamos con todos ustedes entonces, obviamente no solo para quedarnos con esto, sino también para desarrollar y ir dándole un poquito más de forma. Capaz que podemos hacer un paquete un detalle un poco más fino como para orientar a la gente cómo podría colaborar, cómo podría aportar ideas, pero eso lo hablamos entre los alumni clubs y sedes del KIT alumni de Latinoamérica, como para organizarnos un poquito mejor, pero creo que estaría bueno. Así que buenísimo. Si no hay alguna otra pregunta, muchísimas gracias a Benjamín. De pronto reiterar el llamado que hacía al principio de si alguien conoce a un colombiano o un alemán que pasó por el KIT y que de pronto está varado en Colombia, que esté en Colombia, pues me puede contactar a este email aquí en pantalla. Bernardo tiene algún conocido, parece, te escribe, y si no, yo te contacto.
Ah, Sí, ok, yo qué conozco bien. a una persona que te puede interesar contactar, con el que yo estuve 4 años en el KIT en Ah, Alemania. Así que súper. ahí te escribo y te cuento. Va a estar Claro que feliz sí. seguramente de conocerte. Oh, listo. Súper. Gracias, Bernardo. Buenísimo, entonces. Ahí está. Bueno, gracias Bernardo también porque él es el que nos permite hacer las reuniones sin que nos corten en el medio, nos presta su... Qué bueno, gracias. Y Tranquila, no todos se pueden ir. Ya han comido. Ah, por su participación y seguimos en contacto, nos vemos el viernes que viene entonces, a la misma hora y por el mismo link. Muchas gracias. claro. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Carla. Chao, chao. Hasta luego. Que les vaya bien. Igual. Chao. Chao.